mi micrófono. En el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Y cuál es el propósito de que el verbo se haya hecho carne? El propósito de que el verbo se haya hecho carne es que nosotros le conociéramos. En el caso de ellos, de los discípulos, que ellos le conocieran. Me lo bajó demasiado, me lo bajó mucho, me dejó. Es que ellos le conocieran. Y miren cómo él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, ¿a qué verbo se refiere? Cuando en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿cuál verbo? ¿A qué se refiere? Desde luego, en el contexto podemos entenderlo, porque en el verso 1 nos dice que el verbo ya existía desde el principio. Y ese verbo se refiere precisamente al Hijo de Dios. Así que lo dice de esa manera. Estaba viendo una versión diferente de la Reina Valera. Si usted tiene la Reina Valera, dice, y en el principio era el verbo, pero hay otras versiones en donde dice, en el principio existía el verbo. O sea, ya existía el verbo. ¿Y a qué se refiere? Desde luego se está refiriendo al Hijo de Dios. En la nueva versión internacional dice, y el verbo se hizo hombre. El verso 14 nos dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está tratándonos de plantear el apóstol Juan es poder visualizar que cuando nace Jesús y Jesús comienza su ministerio, y cuando él lo menciona, como lo dice más adelante, y ese es, como lo dice, y él es aquel del cual yo os dije, dice, este es de quien yo decía, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Así que, y él dice, pero ese hombre que nosotros vemos,